sus responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Hoy lunes 20 de enero del año 2020. En la gerencia en la producción de la emisora, la dirección de la emisora, el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción de este espacio Catherine Manzano, en los controles César Arteaga y quien les habla, Eduardo Battistini, miembro de Primero Justicia, que como todos los lunes tenemos este espacio contigo para comunicarnos con nuestro pueblo y evaluar todas las acciones que han sucedido durante la semana y de alguna otra forma también tener nuestra opinión referente a los hechos que están por venir. Hoy tendremos un programa bastante variado. Aquí estoy ya resolviendo el tema del internet para poder leer los mensajes que nos vayan a ir llegando de los usuarios que siempre se conectan y siempre nos comentan. Y bueno, hoy vamos a tener varios temas. Vamos a estar hablando con la diputada Karin Vera, que es la subjefa de fracción de nuestro partido Primero Justicia, para saber cómo está todo el tema del Parlamento Nacional. También estaremos revisando lo que está pasando en Colombia con la gira de Juan Guaidó y esta cumbre contra el terrorismo internacional, que es muy importante y que está sucediendo en territorio colombiano. Y pues también tendremos nuestro acostumbrado editorial, como todos los lunes, que hoy lo quiero iniciar precisamente con esta gira de Juan Guaidó por Colombia y que entiendo se va a extender a Suiza y a otras partes del mundo como parte de una agenda internacional para continuar el tema de la presión para salir del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que hay que resaltar dos cosas hoy. Hay dos fotos que resaltar hoy en Venezuela. Una primera foto que es Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio y Carlos Paparoni y toda la delegación venezolana reunida en Bogotá en la escuela de cadetes que hace un año fue víctima de un ataque vil terrorista, reunido allí con los líderes principales de la región para discutir políticas que permitan combatir el terrorismo. Esa es una primera foto. Y la segunda foto que tenemos que ver hoy es al canciller de Nicolás Maduro, que usurpa la Cancillería de Venezuela, que es el señor Jorge Arreaza, en Irán, reunido con un régimen que ampara el terrorismo. Entonces, claramente ahí está el contraste de la Venezuela de hoy. Una Venezuela que pelea y que lucha y que está encabezada por Juan Guaidó y sus diputados contra el terrorismo, que no solamente auspicia Venezuela en territorio nacional, sino que también forma, entrena y le provee de armas, no solamente para atacar fuera de Venezuela, sino también en la personificación de los colectivos armados en Venezuela. Y por el otro lado vemos un régimen que no solamente auspicia el terrorismo, sino que además lo practica en Venezuela. Y allí es donde tenemos claramente que ver y que identificar ese panorama que significa que hoy los venezolanos estemos sometidos al riesgo por culpa de un régimen que ha hecho del terrorismo no solamente una política de Estado, sino una política de expansión regional. Y es por eso que vemos la relación del régimen de Maduro con la FARC y con los grupos irregulares. Vemos lo que sucedió con el Foro de Sao Paulo en otros países para desestabilizar la región. Y es tiempo que el mundo democrático le ponga orden y le ponga control a esa situación. Venezuela no es un pueblo terrorista. Los venezolanos no somos un pueblo de violencia. Y es una desgracia y es lamentable que tengamos un régimen que de alguna u otra forma mancha el nombre de nuestro país fuera de nuestras fronteras con la etiqueta del terrorismo, porque es evidente las conexiones que hay entre el régimen de Nicolás Maduro y los grupos terroristas. Pero no solamente los grupos terroristas como el Hezbollah, o los grupos terroristas como la FARC, o como el Ejército de Liberación Nacional, no. También en grupos terroristas como los colectivos, porque los colectivos armados son grupos terroristas, y que son grupos terroristas que están entrenados y tienen una instrucción muy clara, que es amedrentar a la población venezolana con la violencia. Y vimos cómo la semana pasada, por ejemplo, en la Asamblea Nacional incluso le dispararon a los diputados que iban en un vehículo que si no hubiese estado blindado, pues hoy estaríamos probablemente lamentando la muerte de unos diputados. Eso también es terrorismo y es el terrorismo de Estado que le aplica Nicolás Maduro a los venezolanos.
Así que esta gira que está iniciando el presidente Juan Guaidó el día de hoy es una gira muy importante y que todos los venezolanos tenemos que hacerle seguimiento y tenemos que estar muy pendientes de los acontecimientos que se deriven de esa gira. Pero además de eso, también hoy quería hablar en nuestro editorial referente a la Asamblea Nacional. Y yo quería decirles algo hoy. La Asamblea Nacional son sus diputados, porque el régimen de Nicolás Maduro ha creído que con secuestrar el Palacio Federal Legislativo, ayudado de los terroristas de los colectivos, pero además también ayudados por los cuerpos de seguridad del Estado, pero ellos han creído que secuestrando el Palacio Federal Legislativo para que funcione solamente la constituyente y para darle algunos espacios a quien hoy usurpa la presidencia de la Asamblea Nacional, que es Luis Parra, ellos creen que con eso acaban con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no es el Palacio Federal Legislativo. Es allí donde debería sesionar la Asamblea Nacional, pero no es excluyente que la Asamblea Nacional lo pueda hacer en cualquier parte de Venezuela. Y hoy en día la verdad es que la Asamblea Nacional es su directiva conformada por el presidente Juan Guaidó, es su directiva conformada por el primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, es su directiva conformada por el segundo vicepresidente Carlos Berrizbeitia, por el secretario Ángelo Palmeri y por el subsecretario el Morocho Cartaya. Y además, esta Asamblea Nacional no solamente es la legítima y reconocida internacionalmente, sino que además vemos todos los días cómo surgen nuevos elementos que no solamente terminan de desprestigiar, sino terminan de mostrar al país y al mundo de qué calaña están hechos esos diputados que vendieron sus conciencias y que hoy pretendían usurpar la Asamblea Nacional. Ahí vimos el audio, por ejemplo, que presentó el diputado Marquina, donde allí un diputado expresaba que no solamente les habían dado $700,000, y era el ofrecimiento que estaban haciendo otros diputados, sino que además se jactaba de decir que se habían reunido con Maduro. Imagínense ustedes lo que eso significa para la dignidad del pueblo de Venezuela en esta lucha que hemos venido dando y que le ha costado sangre, sudor y lágrimas a los venezolanos. Pero además también hemos visto cómo Luis Parra y compañía han de alguna u otra forma expresado que reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Lo que claramente muestra que quien está detrás de todo este tema, y ellos son los títeres, es Nicolás Maduro. Pero además también hemos visto cómo esto se empata o se junta con la estrategia de que cada uno de estos diputados que representaron en algún momento algún partido vayan al TCJ a robarse la tarjeta de esos partidos, como ya vimos que van a intentar con la nuestra en Primero Justicia, pero que también van a hacerlo con la de Voluntad Popular y con la de Un Nuevo Tiempo y con la de Acción Democrática para ponerla a la orden de la dictadura para su farsa electoral. Entonces ya hoy no hay duda. Si alguien tenía duda de que estos diputados representaban a Nicolás Maduro, ya no queda duda de eso. Y lo que está claro es que en Venezuela hoy hay una sola Asamblea Nacional y hay una Asamblea Nacional de mentira, usurpadora, ilegítima e ilegal que pretende, con el apoyo del PSUV, cooptar y secuestrar el poder legislativo venezolano. Y eso no va a suceder. No va a suceder porque nuestros diputados no lo van a permitir, pero además no va a suceder porque la comunidad internacional está muy clara referente a eso. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos que la defensa de la Asamblea Nacional es una tarea de todos, no solamente de los diputados, es una tarea de todos los venezolanos, porque defender la Asamblea Nacional no es defenderle el curul a un diputado en específico, no. Defender la Asamblea Nacional es ponerle un freno a la estrategia de Nicolás Maduro para burlar nuevamente la Constitución, para hacerse unas elecciones a su imagen y semejanza y defraudar nuevamente la voluntad de los venezolanos. Ahora bien, este tema es importante y ahora quiero pasar a un tercer tema en este editorial, y es que estuve viendo en las noticias que solamente en el 2019 173 funcionarios policiales fueron asesinados en Venezuela. Y también leí que en los últimos 5 años han sido 1.506 funcionarios policiales o de seguridad que han sido asesinados en Venezuela. En el año 2019, de esos 173, 32, por ejemplo, fueron policías nacional bolivarianos, 27 fueron guardias nacionales, 23 fueron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales
criminalísticas y científicas del 6CPC, entre otros. Y hoy yo le quiero hablar a la familia de esos funcionarios, pero no solamente a la familia de los funcionarios que perdieron la vida, sino a la familia de los funcionarios en general, a esos que hoy también sufren la crisis de los venezolanos, que tienen la nevera vacía, que tienen la mesa vacía, que no tienen dinero ni siquiera para comprar el pasaje para mandar a sus hijos al colegio, que no tienen ni siquiera la posibilidad de ir a un centro asistencial cuando tienen una enfermedad y que los puedan atender. A esa familia de los policías venezolanos que tienen que hacer malabarismo para poder poner algo de comida en la mesa. A ellos quiero hablarles el día de hoy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes van a permitir y van a seguir siendo quienes sostienen a Nicolás Maduro en el poder? Pues ustedes no se han dado cuenta que Nicolás Maduro en el poder significa que ustedes y sus familias tengan más hambre, que ustedes y sus familias tengan más inseguridad, que ustedes y sus familias sean cada día más pobres, que ustedes y sus familias cada día tengan menos futuro. Eso es la verdad de lo que está pasando hoy. Y ustedes como funcionarios policiales, a quien respeto profundamente a la función policial, porque además durante 10 años fui concejal del municipio de Latillo y me tocó presidir la Comisión de Seguridad y vivir de cerca lo que es la vida del policía, que es una profesión además muy ingrata, porque si bien es cierto que hay policías que violan los derechos humanos y si bien es cierto que hay policías que reprimen, esa no es la mayoría del espíritu de nuestros funcionarios policiales. Y a esa mayoría es la que yo quiero apelar el día de hoy y decirles hasta cuándo, muchachos, o hasta cuándo, muchachas, ustedes van a seguir siendo víctimas también de un régimen que no solamente los convierte a ustedes en víctimas, sino que los hace también defenderlos de mantenerse en el poder y que hace que ustedes se conviertan en su defensa ante la sociedad venezolana. Es hora que ustedes también se rebelen y se rebelen con la rebelión de la Constitución, porque mientras Maduro esté en el poder, ustedes no van a estar bien y sus familias tampoco, porque mientras Maduro esté en el poder, ustedes van a seguir teniendo que utilizar uniformes remendados, porque mientras Maduro esté en el poder, ustedes van a seguir ganando salario mínimo, porque mientras Maduro esté en el poder, a ustedes los van a seguir asesinando la inseguridad en las calles, inseguridad, por cierto, que es amparada por este régimen y que además está armada gracias a que este régimen les ha dado las armas de la República. Y que cuando ustedes hacen un operativo policial para detener a un colectivo o para detener a un delincuente, no pasan 10 o 15 minutos que reciben una llamada en la estación de la policía para decirles que lo suelten porque el alcalde tal o porque el dirigente tal o porque el ministro tal los ordenó soltar. Y el que termina pagando cárcel es el policía que cumplió su trabajo y lo detuvo. Esa es la realidad y ustedes lo saben. Así que ya es momento de que ustedes también se pongan del lado de la Constitución y entiendan que esto es un ejercicio, la rebelión es un ejercicio también de supervivencia, de sobrevivir ante esta barbarie que hoy en día vivimos todos los venezolanos. Y ustedes, funcionarios policiales y sus familias, también son venezolanos como nosotros. Y ustedes también, funcionarios policiales, también son venezolanos como lo soy yo. Y ustedes no quieren más a Venezuela como la queremos nosotros. Todo lo contrario. Es hora de que nos unamos y entre todos rescatemos a este país. Así que con esto me voy al corte y al regreso estaré conversando con la diputada por el Estado Táchira, Karin Vera, subjefa de la fracción de Primero Justicia, donde estaremos abordando algunos temas de la Asamblea Nacional y también estaremos hablando un poco la situación del Estado Táchira. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de regreso con tu espacio Contigo, acá todos los lunes por Radio Caracas Radio, hoy 20 de enero del 2020. Por allí, bueno, varios nos reportan que están muy pendientes de lo que está sucediendo en la cumbre del terrorismo, y en el próximo espacio estaremos hablando también con más detalles sobre eso. Y bueno, tenemos hoy en línea a la diputada Karin Vera. La diputada Karin Vera, como recordemos, es diputada del Estado Táchira, de nuestro partido Primero Justicia, pero además es una diputada muy especial porque hoy es la voz de Juan Requesens dentro de la Asamblea Nacional, y además de eso es actualmente nuestra subjefa de fracción parlamentaria de Primero Justicia. Bueno, hoy quería hablar con ella varios temas. El primero, por supuesto, saludarte, Karin, en nombre de todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora, y en principio preguntarte cómo está el ambiente dentro de la Asamblea Nacional luego de todos los hechos que han ocurrido en los últimos días. Buenas tardes, Eduardo. Agradecida una vez más por la invitación. Ciertamente, luego de los acontecimientos de las últimas semanas, donde el Palacio Federal Legislativo fue víctima de un asalto militar encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y apoyado por quienes traicionaron la voluntad del pueblo venezolano. Y aclarándole siempre, haciendo mención importante de que ese asalto militar forma parte de un golpe continuado al poder legislativo, siempre desde quienes hoy usurpan el poder. Pero que más allá de eso, Venezuela sigue contando con un poder legislativo que con 100 diputados sigue plenamente comprometido con esta gesta de cambio que se ha impartido desde la ruta planteada por Juan Guaidó y toda la Asamblea Nacional. Para el día de mañana tenemos convocatorias a la sesión ordinaria, como acostumbra todos los martes. Seguiremos insistiendo en ingresar al Palacio Federal Legislativo, o su efecto demostrándole a Venezuela y al mundo que sigue siendo secuestrado por quienes hoy pretenden también usurpar la Junta Directiva del Poder Legislativo Nacional. Sí, y bueno, veíamos, les recuerdo que estamos conversando con la diputada Karin Vera, diputada por el Estado Táchira y su jefa de fracción de Primero Justicia, y veíamos que ha habido un apoyo importante de la comunidad internacional, no solamente a la Asamblea Nacional, sino al reconocimiento a la Junta Directiva de la misma, integrada por Juan Guaidó, por el diputado Juan Pablo Guanipa, por el diputado Carlos Berrizbeitia y por el secretario Ángelo Palmieri y el subsecretario Cartaya. Y hoy salían unas declaraciones, no sé si las has tenido oportunidad de ver, de la ministra de Relaciones Exteriores de España, donde reconocía no solamente esa Asamblea Nacional, sino que además rechazaba el asalto al Parlamento de parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu balance en el tema internacional referente a este caso? Bueno, fíjate, Eduardo, el balance que nosotros tenemos que hacer, no solo para esa junta directiva, sino para el poder legislativo como tal, es un balance muy positivo. El mundo cada día deja más en evidencia y desviste lo rudo de la tiranía. Lo que no pudieron obtener por la vía electoral a través del voto, lo tomaron por asalto. Utilizaron la fuerza pública a través de los cuerpos de seguridad del Estado, pretendiendo apoderarse de un edificio que es ícono de la democracia venezolana, pero nunca podrán violentar la voluntad del pueblo venezolano representado en sus diputados. El mundo, luego de lo que ocurrió el 5 de enero, el 7 de enero y lo que ocurrió la semana pasada, donde un grupo de parlamentarios fuimos víctimas de un atentado por parte de las hordas representadas que representan a la tiranía de Nicolás Maduro, que debemos calificarlas ya por su nombre, como grupos terroristas que pretendieron atentar contra la vida de sus diputados. Eso ha permitido que el mundo siga reafirmando
su compromiso con el pueblo venezolano, el compromiso que tiene con la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó y, por supuesto, el reconocimiento pleno de Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Creo que el cálculo que hizo la tiranía en conjunto con ese grupo de diputados que traicionaron al pueblo de Venezuela fue un muy mal cálculo. La puesta en escena fue muy negativa para ellos y hoy el mundo sigue de frente con el pueblo de Venezuela y con Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Carlos Eduardo Berribetia como un miembro de la Junta Directiva del Parlamento Nacional. Así es, bueno, estamos escuchando a la diputada Karin Vera, que es diputada por Primero Justicia, diputada del Estado Táchira, y que además es la subjefa de fracción parlamentaria de Primero Justicia. Pero bueno, paralelamente a todo esto que está sucediendo en la Asamblea Nacional, el país continúa en la misma senda de la crisis, de la pobreza, de la hiperinflación, de la falta de gasolina, de la falta de gas, de la falta de luz, de los apagones. Es decir, Venezuela continúa sumergida en el caos, y si hay algún estado junto al estado Zulia que representa de manera muy clara lo que significa el caos del socialismo del siglo XXI, es el estado Táchira. Hoy veíamos que se celebra el Día del Patrón de la ciudad de San Cristóbal, de San Sebastián, y evidentemente es propicio la oportunidad para que conversemos un poco con la diputada Karin Vera cuál es el estatus de este 2020 en el estado Táchira y especialmente en la ciudad de San Cristóbal. Fíjate, Eduardo, el estado Táchira es un estado que ha sido profundamente humillado y maltratado por quienes hoy usurpan el poder. El estado Táchira ha vivido sumido en una eterna cola para el suministro de gasolina desde el año 2002. Aquellas colas del llamado paro petrolero en todo el país, donde veíamos a las personas haciendo cola pues para poder surtir sus vehículos, en el estado Táchira eso nunca ha cesado. Tenemos alrededor de 18 años sumergidos en una cola por la falta de regularidad en el suministro de gasolina. Tenemos 10 años siendo atropellados con racionamientos inclementes en el suministro de energía eléctrica. Tenemos años padeciendo la grave crisis por la falta de gas doméstico. Y si a eso le sumamos el problema que tenemos con el agua y los altos índices de criminalidad que se manejan en el estado, pudiéramos decir que muy por encima del estado Zulia, el estado Táchira es el estado que tiene mayor crisis de servicios y de seguridad en toda la República de Venezuela, porque ha sido un estado olvidado, echado a un lado, que incluso en medio de gobiernos regionales representados por el chavismo, tampoco ha sido atendida las necesidades del pueblo tachirense. A finales del año 2019 y en inicio de este año 2020 hemos sido víctimas de restricciones en la prestación del servicio eléctrico con racionamientos que van desde 6 horas hasta 12 horas diarias en el estado Táchira. Y esto conlleva a una falta de conectividad, a una falta de la paralización casi que por completo del aparato productivo del estado Táchira, porque aquellos quienes tienen la posibilidad de recurrir a plantas eléctricas hoy no tienen cómo acceder a gasolina o a gasoil para poder prender esas plantas eléctricas y darle algún tipo de movilidad. Tenemos un estado con una profunda crisis económica, como ya te decía, con la actividad económica totalmente paralizada, porque la atención a esos bienes y servicios que requieren los tachirenses solo se suministran del otro lado de la frontera venezolana. Y hoy tenemos un estado totalmente deprimido, un estado que está totalmente movilizado en exigencia de mejores bienes y servicios, de que sean atendidas sus necesidades inmediatas, pero sencillamente no existe la forma ni la voluntad de atender la grave crisis que vive el estado Táchira, que como te decía, no es de hoy, ni de hace un año, ni de dos, sino que tenemos más de 18 años siendo totalmente golpeados y aniquilados por quienes usurpan el poder, porque sencillamente no les interesa que un estado Táchira tan combativo, tan luchador por la libertad y la democracia tenga un síntoma de bienestar, porque esa ha sido la única herramienta que han utilizado para garantizar a ese pueblo aguerrido e inquebrantable como es el pueblo tachirense. Así es. Bueno, y antes de terminar, yo quería no dejar pasar por alto, porque es importante, que bueno, lamentablemente el país ha visto con estupor cómo este grupo de diputados
no solamente vendieron sus conciencias, sino que además traicionaron más que a los partidos que representaban al pueblo venezolano y su voluntad de cambio, que con su voto los colocó allí para representar un muro de contención ante la dictadura. Pero es muy lamentable que uno de sus diputados, que además hoy integra ese intento de usurpación de la directiva de la Asamblea Nacional, sea un diputado del Estado Táchira, un diputado de un Estado que, como tú bien lo relatas, es un Estado que ha sufrido todos los embates como ningún otro de la dictadura y el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu mensaje para finalizar a los tachirenses referente a esto y a los días por venir? Fíjate, Eduardo, el Estado Táchira se ha caracterizado, como ya lo decía, por su espíritu de lucha y es inquebrantable, ni se arrodilla ante la dictadura, y eso no solo con Nicolás Maduro o con Hugo Chávez, eso lo ha demostrado a lo largo de su historia. Y es allí donde nosotros, los ciudadanos tachirenses, no nos vemos reflejados en ese espíritu de traición que un diputado del Estado Táchira cometió en contra de la voluntad de ese mismo pueblo que lo eligió como su representante en el año 2015. Nosotros seguiremos combatiendo la dictadura, nosotros seguiremos resistiendo y no nos arrodillaremos ante los caprichos que hoy Nicolás Maduro tiene. Esos diputados que decidieron vender su alma al diablo hoy representan un síntoma más de esa esclavitud. Ellos hoy están obligados a seguir atendiendo a esos caprichos de Nicolás Maduro y el pueblo tachirense no está dispuesto ni ha estado dispuesto a atender a los caprichos de un tirano. Nosotros seguimos en pie de lucha, comprometidos con el Estado Táchira, comprometidos con Venezuela y no nos prestaremos a ese intento de torpedear la voluntad del pueblo venezolano, cuyo único sentido es ser libres, reinstitucionalizar el país para abrir las puertas al progreso, al desarrollo y así también abrirle las puertas de la frontera a todos esos venezolanos que hoy están dispersos por el mundo, pero que son necesarios para la reconstrucción de nuestro país. Ese sí es el verdadero espíritu luchador y aguerrido del Táchira y de Venezuela, no ese espíritu y esa condición de sumisos y arrodillados a quienes hoy han oprimido al pueblo venezolano. Así es. Bueno, era la diputada Karin Vera, diputada de nuestro partido Primero Justicia por el Estado Táchira y su jefa de la fracción parlamentaria de Primero Justicia. Con ella entonces nos despedimos y nos vamos a un corte y al regreso estaremos conversando mucho más aquí en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso en su programa Contigo, cuando son las 1:33 de la tarde. Quien les habla, Eduardo Battistini. Y bueno, en esta parte quiero que ahondemos un poco en el tema internacional. Como les decía en el editorial, hoy arrancó
una cumbre en Colombia que reúne a los principales países del hemisferio para plantearse estrategias en la lucha contra el terrorismo. Si hay una de las cosas que ha desestabilizado a América Latina en las últimas décadas ha sido el terrorismo. En el caso de Colombia, el caso de la FARC y el ELN. Vimos en los años 90 como por ejemplo en el Perú, el Sendero Luminoso hizo estragos en la democracia peruana. Y así hemos podido ver a lo largo y ancho de la geografía de América del Norte, América del Sur y América Central, cómo el terrorismo ha sido parte importante en la vida de los ciudadanos de todos estos países. Hoy, Venezuela, sin duda, se encuentra dentro de la lista de los países que auspician el terrorismo a nivel mundial. No solamente por su política ideológica, sino también porque han sido espacio de aliviadero para cuerpos irregulares terroristas, no solamente para que puedan resguardarse y tener impunidad, sino también para que puedan entrenarse y puedan planificar acciones. El año pasado, el 17 de enero del año pasado, hubo un atentado en la escuela de cadetes del General Santander en Bogotá que, bueno, dio con el saldo trágico de 22 estudiantes fallecidos, y hoy precisamente, un año después, en esa misma escuela de cadetes se reúnen los principales líderes del mundo, de este lado del mundo, de este lado del hemisferio, para hablar de las políticas en este sentido. Y en ese sentido también, hoy el comisionado para Relaciones Exteriores del gobierno encargado de Venezuela, el diputado Julio Borges, hizo una denuncia muy importante sobre ese caso. Y yo quisiera dejarle con ustedes el video donde es nuestro coordinador nacional y jefe de las relaciones exteriores del gobierno interino de Venezuela, desde el inicio de esta cumbre contra el terrorismo, declaraba lo siguiente. Nosotros estamos aquí en la escuela de cadetes donde lamentablemente hubo uno de los atentados más duros en los últimos tiempos. Sí, estamos por poner el video. Quedó claro. Básicamente este video es de las declaraciones de Julio Borges hoy, antes de entrar a lo que significa esta sesión o esta reunión de lucha contra el terrorismo. Me dicen que ya está a tiro el video, aquí que vamos a escuchar. Nosotros estamos aquí en la escuela de cadetes donde lamentablemente hubo uno de los atentados más duros en los últimos tiempos, y en aquel momento quedó claro que parte de las personas que participaron habían estado vinculadas a grupos, a entrenamientos en Venezuela. Todo lo que significa la presencia hoy de las cabecillas en Cuba y Venezuela del ELN tiene como propósito el hecho de mostrar una declaratoria de guerra contra la democracia en la región, y lo que significa al mismo tiempo la aparición de los ex-FARC, en donde se presume que fue en territorio venezolano con el apoyo y donde seguramente están ellos, es una amenaza no solamente para nosotros los venezolanos, sino para todos los pueblos libres de América Latina. Sí, bueno, estas eran parte de las declaraciones del comisionado para Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, que, como les digo, denunciaba que parte de esas personas que participaron, de estos terroristas que participaron en este atentado contra la escuela de cadetes en Bogotá, se formaron, tuvieron parte de su formación y su preparación en territorio nacional con el auspicio del régimen de Nicolás Maduro. Y eso es muy grave. Y eso es muy grave porque nuevamente Venezuela se coloca en el escenario internacional como un país que promueve la desestabilización de las democracias en todo el mundo. También en el marco de esta reunión, el presidente Iván Duque, presidente de la República Hermana de Colombia, tuvo una rueda de prensa que inició o abrió lo que fue o lo que está haciendo en este momento el desarrollo de esa reunión de los países del hemisferio, donde por ejemplo se encuentra Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y se encuentran presidentes por supuesto de Colombia, y se encuentran los ministros de Relaciones Exteriores, los cancilleres de varios países de la región para abordar este tema, y también se encuentra allí el presidente encargado de la República de Venezuela, el ingeniero Juan Gerardo Guaidó, acompañado de Julio Borges,
de Carlos Vecchio y del diputado Carlos Paparoni. Pero en el discurso de apertura del presidente Iván Duque hay unas palabras que me parecen muy importantes porque reflejan parte del reconocimiento y del entendimiento que tiene la comunidad internacional con lo que está sucediendo en Venezuela. Quiero dejarle estas palabras y luego haré unos breves comentarios sobre eso. En el caso de Venezuela. Presidente Guaidó, me complace decirle así, porque usted representa una institucionalidad legítima. Sabemos de su batalla contra la dictadura. Sabemos de su defensa por los valores democráticos y su defensa por la legalidad. Muchos quizás especulan que por qué el presidente Guaidó no ha logrado aún el fin de la dictadura. Esta no puede ser una discusión sobre capacidades individuales. Sabemos de su valentía y que enfrentar una dictadura cruenta, una dictadura que no tiene ningún tipo de límites, es una tarea que supera el heroísmo. Pero creo que esta conferencia está también para que entre todos entendamos que la transición hacia unas elecciones libres en Venezuela es un deber de todos y que no es solamente por el anhelo de ver la democracia y la libertad, sino también por el anhelo de ponerle fin a la connivencia, al auspicio, a la protección, al patrocinio que hace ese régimen a muchos grupos terroristas en el hemisferio. Quiero decirle, presidente Guaidó, que su presencia nos honra y que tendrá usted siempre en Colombia un país amigo, un país que ha demostrado su fraternidad con Venezuela, atendiendo a miles, a cientos de miles de migrantes, y que también lo hemos manifestado denunciando los atropellos del régimen. Hace unos meses hicimos públicas muchas denuncias para que se entendiera la gravedad del patrocinio de esa dictadura al terrorismo. Su presencia hoy acá valida esas denuncias. Bueno, y en este video podemos ver claramente cómo el presidente Iván Duque hace un señalamiento importante sobre la naturaleza del régimen que nos estamos enfrentando. Y yo creo que este mensaje del presidente Duque es importante, sobre todo aguas adentro de la oposición venezolana. Porque eso que reconoce allí el presidente Iván Duque muchas veces no es reconocido, ni siquiera por quienes hoy en día hacen oposición en Venezuela, sino que más bien ellos se dedican muchos a criticar, a tratar de colocar a Juan Guaidó en el plano del fracaso, en el plano de la ineficiencia, en el plano de que no está o no ha hecho todo lo que ha podido hacer para empujar la salida de la dictadura de Nicolás Maduro. Y hoy el presidente Duque claramente expone que no significa, o esto no ha sido un problema de individualidades o de falta de ganas o de falta de intenciones o de hacer todo lo que hay que hacer para que eso pueda suceder. Esto también depende de un concierto de factores, no solamente dentro de Venezuela, sino también en la comunidad internacional, que permitan seguir abonando para que Venezuela pueda tener, como lo dice el presidente Duque, unas elecciones libres y democráticas que nos permitan cambiar el régimen de Nicolás Maduro. Y es importante escuchar esto del presidente Duque, porque eso también es un llamado a la reflexión de nosotros internamente en Venezuela. Es hora de que rememos todos hacia el mismo lugar. No sigamos, como yo escuchaba ayer en las redes sociales y veía en las redes sociales, que la discusión no era la importancia de lo que puede significar esta gira para Venezuela, sino la discusión era si Guaidó avisó o no avisó que se iba del país, que si se lo dijo el G4 o no se lo dijo el G4, que si Leopoldo estaba bravo, que si el Voluntad Popular no sabía, que si nosotros no sabíamos. Es decir, esa no puede seguir siendo la discusión de quienes solamente agarran una escopeta para disparar y no colocan en el contexto realmente las cosas que suceden en Venezuela y cuál es el debido peso y el enfoque que deben tener. Así que yo quería colocar este video porque me parece que es una reflexión muy bien hecha por el presidente de Colombia y que también debe servir como una campanada en los oídos de quienes dirigen la oposición venezolana para entender que si caminamos todos hacia el mismo sitio, la solución probablemente llegue mucho más rápido. Y para cerrar el bloque,
quería también hacer referencia a unas declaraciones que salieron el día de hoy y que me parecen sumamente importantes de parte de Arantxa González Laya, que es la nueva ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de España. En este video que les voy a mostrar, claramente España fija posición referente a la situación en Venezuela, desconociendo a la directiva usurpadora de la Asamblea Nacional, señalando al régimen de Nicolás Maduro por su intento de asalto al Parlamento y reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de la República de Venezuela. Así que dejo con ustedes el video de la ministra de Relaciones Exteriores de España. En el caso de Venezuela, un rechazo a la actuación del régimen en la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Hemos reiterado, yo he querido reiterar claramente nuestro apoyo a Guaidó como presidente encargado, tras haber sido elegido presidente de la Asamblea Nacional. Reiterado también que nuestro objetivo, el objetivo de España, es el encontrar una solución política negociada entre los venezolanos con elecciones que se puedan celebrar con garantías democráticas. A corto plazo buscamos elaborar o apoyar un plan de acción por parte de la Unión Europea para los próximos meses, para lo cual se convocará a la mayor brevedad el Grupo Internacional de Contacto, que no se reúne desde el 28 de octubre y para el cual yo he ofrecido que España pueda acoger la próxima reunión de este Grupo Internacional de Contacto, si esto se estima útil y oportuno. En todo caso, España dispuesta a contribuir a la búsqueda de una solución. Bueno, y aquí veíamos entonces esta posición del gobierno español, que sin duda es un golpe muy duro para el régimen de Nicolás Maduro. Y aquí tenemos que entender el contexto de este pronunciamiento de España, pero también el contexto del pronunciamiento de Argentina recientemente, el de México, porque al final el mundo se está dando cuenta que esto no es un tema de ideologías ni afinidades ideológicas, que esto es un tema de los derechos humanos en Venezuela, que esto no es un gobierno de izquierda o donde yo puedo ser aliado ideológicamente, sino eso significa que esto es una dictadura, un régimen totalitario que oprime los derechos humanos de todo un país. Y ante eso, la solidaridad del mundo entero no escatima en expresarse. Con distintos matices, claro está, porque bueno, cada país tiene su forma de tratar las relaciones exteriores y nosotros no podemos ser quienes juzguemos la forma en que cada país expresa su política de relaciones exteriores. Pero lo cierto es que cada uno de esos países, con sus distintos matices, desde los más quizás radicales hasta los menos radicales, todos coinciden en que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen que viola los derechos humanos de los venezolanos. Y eso es un balance importantísimo de cara a este 2020, porque eso significa que la comunidad internacional cada día más se está alineando a lo que significa la salida pacífica, electoral y democrática que debe existir en Venezuela y que debe contar con el respaldo internacional para seguir ejerciendo presión sobre la dictadura a los fines de poder conseguir las condiciones necesarias para ese cambio en paz que queremos todos los venezolanos. Así que con esto despido este bloque y al regreso estaremos brevemente hablando de algunas conclusiones del programa del día de hoy. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y ya al regreso de su programa Contigo, son las 1:50 de la tarde, hoy 20 de enero del año 2020, y quería, este último pedazo del programa, dedicárselo un poco a lo que sucedió en el Tribunal Supremo de Justicia del régimen con unas personas que se hacen llamar, o que se hacían llamar, militantes de Primero Justicia. Bueno, vimos cómo el diputado Conrado Pérez y el diputado José Brito acudieron al TCJ del régimen, a ese que, por cierto, meses atrás, en vocería de ellos mismos, calificaban de burdel, de tribunal del PSUV. Bueno, a eso que ellos calificaron en esa oportunidad, sí acudieron el día viernes para solicitarle la tarjeta de Primero Justicia. Es decir, traducido al español, al castellano común del venezolano, fueron al TCJ de Maduro a pedirle que les permitiera robarse la tarjeta de Primero Justicia. ¿Y robarse la tarjeta de Primero Justicia para qué? Bueno, para ponerla al servicio de Nicolás Maduro para su simulación o su simulacro electoral que pretende montar este año con el desconocimiento del pueblo venezolano y de la comunidad internacional. Bueno, qué lamentable es que estos diputados, entregándose al gobierno, entregándose al régimen de Nicolás Maduro, utilicen el Tribunal Supremo de Justicia, que hoy, por ejemplo, tiene más de 700 presos políticos, ese Tribunal Supremo de Justicia que, por ejemplo, se ha hecho de la vista gorda de todos los casos de corrupción, ese Tribunal Supremo de Justicia que acabó, liquidó las competencias de la Asamblea Nacional que ellos dicen representar, ese Tribunal Supremo de Justicia que se ha convertido en el verdugo de la justicia en Venezuela. Bueno, a esos acudieron ellos a pedirle que se robaran la tarjeta de Primero Justicia. Además vimos cómo llevaron una cantidad de personas allá, algunos probablemente militantes, la mayoría no, y no solamente quedaron demostrados en las denuncias, sino que además también en las entrevistas que le hicieron los periodistas allí, donde les preguntaban a muchos si eran militantes de Primero Justicia y ni siquiera sabían qué responder. Incluso otros dijeron que les habían pagado para ir allá. Bueno, ese Tribunal Supremo de Justicia y esos diputados hoy son cómplices, son compinches para robarle uno de los partidos políticos más importantes de la democracia a Venezuela. Pero esto no solamente contra Primero Justicia, esto vendrá contra un Nuevo Tiempo, contra Acción Democrática, también contra Voluntad Popular. Porque al final Maduro lo que quiere es robarse la tarjeta de los partidos para poder montar su farsa electoral. Ahora, yo hoy quiero decirle algo a estos diputados que en algún momento fueron de Primero Justicia. Ustedes no son Primero Justicia. Ustedes no representan el sentido de Primero Justicia. Primero Justicia es un partido con valores y principios. Primero Justicia es un partido que nació para defender la justicia en Venezuela. Primero Justicia es un partido que se honra tener o haber tenido en su militancia a un hombre como Fernando Albán, que dio su vida por la democracia en Venezuela. Que también se honra de tener en su fila a mi hermano Juan Requesens, que hoy está preso porque no se le arrodilló al régimen de Nicolás Maduro. Que se honra en tener en su fila a Julio Borges, a Tomás Guanipa y a todos los diputados que hoy están en el exilio por culpa de este régimen de Nicolás Maduro y por con cooperación de ese tribunal que ustedes acudieron, que les allanó ilegalmente su inmunidad parlamentaria. Primero Justicia es Enrique Capriles, Carlos Ocarí, Amelia Belisario, todas esas mujeres luchadoras, justicieras a lo largo y ancho del país. Pero por sobre todas las cosas, Primero Justicia es un partido de una militancia digna, de una militancia que vive la crisis que viven todos los venezolanos, pero que no sucumbe ante la tentación del poder, que por una dádiva venda su conciencia. Ustedes podrán robarse la tarjeta de Primero Justicia, que seguramente lo harán porque Maduro, dentro de su plan, tiene anotado allí que ustedes tienen que robarse la tarjeta de Primero Justicia y él hará todo para que ustedes se la puedan robar. Pero lo que ustedes nunca se van a poder robar es el sentimiento del justiciero. Lo que nunca ustedes van a poder robarse es la identidad de un partido que va más allá de un color y de una consigna, de una insignia, de un logo, sino la identidad de los principios y los valores que nosotros como justicieros hacemos en nuestra acción política, que es centrarnos en la dignidad del ser humano. Porque al final del día, ustedes hoy representan
lo más triste y lo más lamentable que puede existir en un ser humano, que es el vender sus principios, sus convicciones y sus valores a cambio de algo material, a cambio de un beneficio personal. Y cuando usted hace eso, usted fue a la política a vivir de la política, no a vivir para la política. Y el que vive de la política se convierte en un mercader. Y ustedes hoy son los mercaderes de la política que al servicio de Nicolás Maduro pretenden acabar con los partidos de la democracia. Y por ahí decía José Brito que ellos no se iban a convertir en los sepultureros de Primero Justicia. No, Brito, tienes razón. Ustedes no son los sepultureros de Primero Justicia. Ustedes son hoy los sepultureros de Fernando Albán. Porque ustedes hoy se compincharon con quienes acabaron la vida de Fernando Albán. Porque ustedes hoy son compinches de quienes han acabado con la libertad en Venezuela. Porque ustedes hoy son compinches de quienes hoy tienen vacío las neveras y las mesas de los venezolanos. Porque ustedes hoy son compinches de quienes acabaron con la libertad en Venezuela. Y porque ustedes hoy son compinches de quienes han destruido este país. Así que no pretendan diferenciarse de lo que son. Y ustedes hoy son, como decía el diputado Ángel Medina, parte de la nomenclatura del poder. Y ustedes hoy son probablemente millonarios en dinero, pero son muy pobres en dignidad y en principios. Así que con esto yo hoy despido el programa y nos vemos el lunes que viene en este espacio contigo por Radio Caracas Radio con Eduardo Battistini y este espacio que tenemos de Primero Justicia, la Primero Justicia de la dignidad, de la democracia y la que no se vende como hicieron estos Judas que se entregaron al régimen de Nicolás Maduro. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.